Buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. ¿Cómo les ha ido en estos tiempos de exámenes? Ojalá que bien. Tiempos difíciles estamos viviendo a nivel mundial. Son momentos históricos que realmente no pensábamos vivir. Nosotros, los que tenemos más años, nunca hemos vivido esta situación tan dura de pandemia que nos está afectando a los seres humanos y que nos está obligando a quedarnos en casa con todas las consecuencias que esto acarrea. Quedarnos en casa, por un lado, significa cuidarnos, evitar contagiarnos y contagiar a otros. Pero quedarnos en casa también significa empezar a recomponer mis relaciones más cercanas, si es que vivo con mi familia. Y si es que vivo solo, recomponerlas con los más próximos, muy posiblemente a través de medios virtuales. Quedarnos en casa significa también habitar la casa, diría el filósofo alemán Heidegger, habitarla. Y habitarla desde un lugar existencial significa empezar a ver que en esos límites precisos de mi casa estoy yo, posiblemente solo, posiblemente con otros, pero ese estar encerrado también nos convoca a otra experiencia existencial que muy posiblemente no la hayamos vivido en otros momentos, que significa entrar en nuestro mundo interior. Este mundo globalizado, el postcapitalismo, nos ha llevado a vivir de una manera desenfrenada, acelerada, en una especie de vorágine que nos lleva a estar todos los días en salida hacia el trabajo, en salida hacia la facultad, en salida hacia nuestros lugares, hacia el IPEF, en salida en búsqueda de amigos, en salida a los bares, en salida también a hacer deportes junto con otros, deportes de contacto. Hoy todo eso se ha ido entrando en una situación de anormalidad. Las salidas por indicación del gobierno están prácticamente desautorizadas. Solo algunos lugares están realmente trabajando con normalidad y muchas personas, muchísimas, están encerradas en sus casas. Este encierro también nos convoca a romper con lo que de alguna manera ha sido la cultura de la posmodernidad, la cultura de este mundo globalizado, vivir en la superficie, vivir para afuera. Y esto que nos ha llevado a estar en casa, en los límites precisos del hogar, de nuestro cuarto, nos convoca también a entrar en un mundo interior, el mundo mío, y a pensarme a mí mismo, pensar mi historia, pensar mis vínculos, a tener tiempo para ver qué ha sido de mí durante este espacio de 20, 25, 30 años en el que estoy habitando este mundo. Cuántas veces he tenido que reír, he tenido que disfrutar, cuántas veces me he angustiado, cuántas veces he llorado, cuántas veces he sentido abuso, cuántas veces me he sentido violentado o violentada. Y es momento para empezar también
Y a eso también nos convoca la filosofía, a entrar en un espacio de reflexión interior, para también ir sanando todas aquellas cosas que de alguna manera me están haciendo mal y que hacen mal a los vínculos con los más cercanos. Entonces los convoco a este camino interior de mirarme a mí mismo, de mirar qué me está pasando, de buscar superar todos los obstáculos que de alguna manera están determinando mi persona, mi conducta, mi forma de ser. Hay cosas que a veces no nos gustan de uno y nos tenemos que preguntar por qué será, qué es lo que determina que soy de esta manera. Empezar a analizarme a mí mismo también para encontrar salidas hacia el cambio de persona, el cambio de mi personalidad, de manera que aún en esta situación difícil de pandemia y de cuarentena que estamos viviendo, empecemos un camino para ser mucho más felices, si podemos decir, un camino de aceptación, de armonía interior. Esto nos va a llevar también, de alguna manera, a que los vínculos que tenemos con nosotros, mis padres, mis hermanos, mi novia, mi novio, las personas que amamos, sean vínculos saludables, vínculos fraternos, que nos ayuden realmente a estar con el otro de una manera armónica. A eso los convoco, haciendo un paréntesis de alguna manera a esta clase que vamos a iniciar en este segundo cuatrimestre. Bueno, en este segundo cuatrimestre, estimados alumnos y alumnas, vamos a empezar a reflexionar sobre una determinada posición pedagógica presentada por un pedagogo brasileño que muchos de ustedes ya lo habrán conocido y lo habrán tratado en algunos textos, que se llama Pablo Freire. Hay algo que sí, antes de entrar de alguna manera a Pablo Freire, quisiera decirles que están a disposición de ustedes los cuadernillos de filosofía de la educación, en este caso mío, de Carlos Soto, en la fotocopiadora que está en la Ayacucho, en la misma cuadra del IPEF, el instituto. Así que todos estos apuntes que estamos viendo en el segundo cuatrimestre les voy a pedir que estudien y que se enfoquen en ellos y que trabajen sobre ellos, porque sobre eso vamos a preguntar en el próximo cuatrimestre, Dios mediante. Ahora sí, vamos a conversar un poquito sobre el historial de Pablo Freire. Pablo Freire es un pensador brasileño, un pedagogo, nacido en Pernambuco, en el año 1921, y fallece el 2 de mayo de 1997. Como decíamos, fue un conocido pedagogo y filósofo brasileño. Fue un destacado defensor de lo que llamamos la pedagogía crítica. Una de sus obras principales, la quizás la que más influyó sobre los pedagogos, sobre el mundo de la educación, fue La pedagogía del oprimido. Se considera que este texto es uno de los fundamentales en la creación de un nuevo movimiento de pedagogía crítica que nace en América Latina. Pablo Freire fue hijo de una familia de clase media pobre de Recife, Brasil.
Nació, como decíamos, en el año 1921, en septiembre, y desde pequeño conoció la pobreza y el hambre, porque justamente nació en la época y en su niñez vivió lo que se llamó la Gran Depresión del año 1929, que afectó a la economía mundial. Por supuesto, esta gran depresión económica afectó fundamentalmente a los pobres. Y estos sectores populares, estos pobres, esta gran masa de gente que ha empezado a vivir en una situación sin esperanza y sin horizonte, fue una de las grandes preocupaciones de Pablo Freire. Y en ellos puso su foco para empezar a desarrollar su perspectiva educativa. Pablo Freire ingresó en la Universidad de Recife en el año 1943, en la Facultad de Derecho, donde estudió filosofía y psicología del lenguaje al mismo tiempo. Se incorporó en la burocracia estatal, pero nunca practicó la abogacía, sino más bien que prefirió dar clases de portugués en la secundaria. En el año 1944 se casó con Elsa Maia Costa de Oliveira, que era profesora de primaria. Tuvieron 5 hijos que colaboraron con él durante toda su vida como profesional y como hombre de la fase educativa y del ambiente educativo. En 1946, Freire fue nombrado director del Departamento de Educación y de Cultura del Servicio Social del Estado de Pernambuco. Estado del que su ciudad natal es capital.